Ya estamos grabando en aras de atender a los que pudieron comunicarse a tiempo. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Yo voy a compartir la pantalla. Ok, todos ven lo que yo tengo allí en la ventana. Ok. Lo que pasa es que ahí no la puedo manipular. Tengo que cambiarlo a pantalla completa. Bueno, nosotros estamos entonces iniciando este curso de dinámica de suelos y yo lo he condimentado con la parte de sismogeotecnia, porque la dinámica de suelos sola tiene una aplicación muy limitada. La aplicación más importante de la dinámica de suelos está asociada con los temas de respuesta de perfiles en primera instancia. Hay otros temas en donde también es importante, pero uno de los más, digamos, fuertes en importancia es la sismogeotecnia, particularmente en el área de la respuesta dinámica de perfiles. Mi nombre es Heriberto Chizuría y en estas láminas que ustedes ven aquí yo les voy a hacer una introducción de lo que vamos a ver en este curso. Lo primero que quisiera es que, como les puse en una nota, tratásemos de tener una comunicación vía chat. Yo les coloqué allí mi teléfono, pero yo no he visto que ninguno haya tomado la iniciativa para crear el chat. Me parece interesante el chat porque es una forma rápida y expedita, así me ha pasado con otros cursos, de comunicarnos y de poder pasarles información, aunque pese lo que pese. Se pueden pasar libros y se pueden pasar un montón de cosas, porque no hay límite. En cambio, por el correo convencional hay 25 gigas, creo, y si es más grande que eso, entonces no lo acepta. Yo tengo otras formas de hacerlo llegar, que es con WeTransfer, pero si tenemos el chat es mucho más expedito. Entonces, alguien quisiera, y yo les pido que por favor alguien
tome la iniciativa y lo pueda entonces generar ese chat para que todos estemos conectados. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que vamos a ver aquí entonces está relacionada con el material con el cual ustedes pueden consultar. El libro de texto es el del profesor Kramer de 1996. Hay una nueva versión del libro, yo la tengo por ahí, pero no la he ojeado bien. Pero la que yo manejo bastante bien es esta de la versión del 1996, y yo se las voy a pasar, yo la tengo digital, se las puedo pasar, y el chat es un sitio excelente para hacérselas llegar, ¿no? También está el libro del profesor Luigi de Sarno, que es el Fundamentals of Earthquake Engineering de Sarno y el Nashai, y Geotechnical Earthquake Engineering Handbook del profesor Robert Day. También hay algunas tesis y algunos trabajos, artículos que ustedes van a tener como material de soporte para consulta. Vamos a hablar un poco de qué es lo que queremos enseñar desde el punto de vista filosófico y cómo queremos enseñarlo. Esto no tiene nada que ver con la parte técnica per se, sino con la forma en que vamos a estar trabajando. Una de las preguntas que nos hemos estado haciendo en los últimos años es ¿qué estamos enseñando? ¿Y cómo lo estamos enseñando? Y a partir de allí nos preguntamos qué es lo que deben aprender los alumnos y cómo deben aprender los alumnos. Todo esto está relacionado con el hecho de qué es lo que esperamos que sea o cuál es el desempeño que esperamos que tengan los profesionales que graduamos. Y esto está relacionado con las nuevas técnicas que se están utilizando en la mayoría de las universidades. No estoy al tanto si la Universidad Central está 100% en esto. Yo me imagino que debe estar bastante bien acoplada con esto. Y tiene que ver con las técnicas de competencias. Es decir, no es suficiente que entendamos y conozcamos los principios y los conceptos de las cosas con las que vamos a toparnos, los nuevos conocimientos, que eso es la formación. Que la otra parte es cómo aplico yo esa formación en los distintos proyectos, los distintos quehaceres de consulta que yo pueda tener, que eso está más relacionado con la competencia del profesional. Entonces los profesionales tienen que alcanzar un nivel de competencia durante su formación académica para poder después tener un desempeño adecuado. Eso se refleja en este árbol en donde tenemos en el tope el saber, que se refiere al saber qué es lo que se debe saber. Son los conocimientos, como dice a la izquierda, y que nos lleva a la otra parte importante, que es saber cómo hacerlo. Entonces no basta con saber qué es lo que voy a aprender, tengo que saber cómo se aplica indirectamente lo que estoy utilizando, saber cómo hacerlo. Y eso nos lleva entonces a la última parte a la parte de la derecha, la última, que tengo que combinar esos conocimientos con mis habilidades y con las actitudes y los valores profesionales para ser capaz
de poder aplicarlo y poder hacer las cosas. Y fíjense que eso es un triángulo bien consolidado, en donde la competencia, la capacidad del profesional que está en el centro del árbol, en el tronco del árbol, el centro de las ramas, está ligado a esas tres componentes. Y tiene que saber cómo hacerlo y tiene que ser capaz de hacerlo para ser competentes, basado en actitudes y valores y en sus propias habilidades como persona. Eso requiere otro elemento muy importante, que es la manera en que vamos a estimular o a que el estudiante se sienta motivado. En la época en que yo era estudiante, tal vez algunos de ustedes también lo han experimentado, la costumbre siempre ha sido de que una persona llega a un aula de clase como una esponja, sin saber qué es lo que va a aprender, sin ninguna motivación particular, y allí es donde le van a decir y le van a enseñar qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y qué es lo que tiene que aprender y dónde lo tiene que encontrar. Eso está muy bien, porque eso es parte de lo que tenemos en las láminas que vimos anteriormente. Pero ahí no está la parte motivacional del individuo. Eso está bien para las personas que están iniciando su formación en las primeras etapas de la formación de una persona, en donde no conoce nada ni tiene una inclinación particular por un tema específico. Eso se da en las escuelas primaria y secundaria, la primera parte de la educación universitaria tal vez, pero una vez que ya el individuo ha alcanzado cierto nivel y está decidido y claro de qué es lo que quiere, él tiene que ser el motor del aprendizaje. Entonces, no es conveniente que la persona llegue en blanco al aula de clase, sino lo mejor es que la persona, por su propia motivación, genere ya parte del conocimiento como una iniciativa propia. No asistir como un ente pasivo, sino que se prepare por adelantado. Muchas gracias a Gustavo Salazar, que preparó el grupo. Ya vamos a completarlo allí. Entonces, eso permite que la persona, cuando llegue a la sesión que estamos compartiendo, sea capaz de opinar y de, digamos, establecer su propio criterio ante lo que estamos conversando y el material que se ha previsto para cubrir en la sesión, así como los profesionales que se consultan uno con otro a la hora de resolver un problema. De tal manera que el estudiante, entonces esperamos que se prepare adecuadamente antes de venir a las sesiones, y así las hacemos más participativas, y eso permite consolidar mucho mejor los conocimientos que se están adquiriendo. En todo caso, esa es la forma en que uno trabaja como profesional, y ustedes lo deben haber experimentado. Y usted, cuando va a contar un problema, usted se prepara bien y luego va a hablar tanto con sus pares como con sus supervisores para acordar la forma en que se va a resolver el problema. De tal manera que ese es el mismo esquema que vamos a tratar de utilizar en estas sesiones, en este curso. Entonces, la mayoría de, la base del conocimiento que ustedes van a necesitar está en las láminas, está en el libro y está en algunas de las charlas que nosotros les estamos refiriendo. Algunas de ellas son tipo clase magistral, otras son
más bien como una presentación ante un público que tiene nivel para entenderla. Como ustedes vieron en el plan de actividades, yo les he detallado lo mejor posible. Eso está sujeto, lo podamos modificar si hay algún errorcito. Ustedes pueden entonces acceder a cada una de esas versiones audiovisuales en mi canal haciendo control y clic en cada uno de los materiales que están allí contenidos. Vamos a hablar ahora un poco de qué es lo que vamos a tratar de afrontar, de entender en este curso. Lo primero es dónde se generan y por qué se generan los terremotos. Porque se ha detectado que la Tierra está dividida en una cantidad de placas tectónicas, que son las que vemos allí en la parte superior. Está la placa de Sudamérica, está la placa de África, está la placa del Caribe, está la placa de Norteamérica, la de Cocos, la Nazca, la placa del Pacífico, la placa de la India, la placa de Euroasia, Filipina y la Australia. Por debajo aquí está la placa antártica. Y si vemos con representación de puntos negros alrededor de esas placas, vemos que los terremotos están concentrados en algunas zonas particulares de esas placas. ¿Por qué eso ocurre? Si es eso una particularidad de este planeta, o otros planetas también pueden tener esto, y qué es lo que hace que eso ocurra en nuestro planeta Tierra. Esas placas también entonces tienen roturas internas que están asociadas con lo que llamamos fallas, y hay varios tipos de fallas. Vamos a estudiar un poco cómo es que se comportan cada una de esas fallas y también los mecanismos tectónicos en donde hay parte de la corteza terrestre que se vuelve a sumergir dentro de la parte que está líquida. Todo eso es parte de lo que vamos a estar viendo en este curso como introducción a lo que nos va a llevar luego a la parte de dinámica de suelos. Continuando con la parte del sismo, vamos a ver un poco cómo son los mecanismos que generan el sismo en la fuente, cuáles son las variables fundamentales relacionadas con la distancia, la zona que se rompe, el foco, y la distancia hasta el sitio y el viaje de las ondas. Cuáles son los tipos de ondas que se generan durante un sismo, cuáles son las importantes, y cuáles son las características de cada una. Vamos a ver un poco, sin entrar en mucho detalle, pero lo vamos a tratar, la diferencia entre comportamiento de una onda sinusoidal individual simple, que es una función armónica, que cuando se juntan muchas de ellas se vuelve entonces una función irregular o compleja como un signo. Entonces vamos a tratar de ligar las características de cada una de las ondas que luego componen el acelerograma en función de las características de la rotura en el sitio, cómo se propaga esa rotura, el módulo de la roca, el área que se rompe, el foco, y cómo está relacionado eso con el tamaño del terremoto. Aquí
les muestro una diferencia entre el terremoto de Chile de 1960 y el terremoto de San Francisco de 1906, que este tiene una magnitud de momento, que es la que más se usa ahora, de 7,9, casi 8. Este tuvo una magnitud de momento de 9,5. Fíjense que otra magnitud, que es la magnitud de ondas de superficie, que es esta, en los dos casos era casi igual, pero en relación con la cantidad de energía que se liberó, este era mucho más grande. Y como esta energía se mide en términos de exponentes de 10, es como el pH para la química, entonces una magnitud de 7,9 es 10 a la 7,9 o 12, dependiendo de la escala que usemos. Pero esta es 10 o 12 a la 9,5. O sea que no es que este es una vez y media más grande que este, no. Es casi 100 veces más grande. Y por eso el tamaño del área que se rompió equivalente en el terremoto de Chile de 1960 es muchísimo mayor que la que se rompió en el terremoto de San Francisco de 1906. Eso influye en las características del sismo, como vamos a ver, y genera diferencias como esta. Un sismo de estas características y de esta otra, aunque los valores de las aceleraciones máximas son más o menos parecidos, por lo menos este valor con este otro, este máximo que está acá, este sismo nos da de entrada una impresión de que tiene mucho más energía que este, porque tiene mucho más incursiones de las aceleraciones a ambos lados del eje horizontal. De manera que la forma tradicional de utilizar la intensidad del sismo medida como un solo parámetro, referido a la aceleración máxima del terreno, vamos a ver que tiene unas limitaciones importantes en lo que se refiere a la estimación de los daños, que es el último punto de lo que vamos a ver en este curso, tanto en el suelo como en edificaciones. Luego, otro aspecto que vamos a considerar es cómo se modifica ese grupo de ondas sísmicas o tren de ondas desde que se genera en una falla, viaja por la corteza terrestre y llega a un sitio en donde hay capas de suelo y los edificios están encima. Lo primero que sucede es que las ondas se atenúan, y vamos a ver las características de eso, y luego al llegar al sitio se pueden amplificar. Y esa es una de las cosas entonces en donde la dinámica de suelos aplica fundamentalmente, y es la razón por la cual yo estoy combinando la parte sismo-geotécnica con la parte de dinámica de suelos. En el sitio tenemos que conocer entonces la distribución de cada uno de los estratos y sus propiedades. Una de las propiedades más importantes es la velocidad de las ondas de corte en cada estrato, y luego tener parámetros fundamentales como el periodo fundamental del depósito y la velocidad promedio de las ondas de corte. Todo eso lo vamos a ver cómo influye, porque ellos afectan la respuesta. Tenemos dos sitios que tienen las mismas características, pero en uno la velocidad de las ondas de corte es 400 pies por segundo y en este es de 1600 pies por segundo. La respuesta, que después vamos a ver, que se llama un espectro. Fíjense que el sitio A, que es este, tiene una respuesta que está muy cercana a las frecuencias bajas, mientras que el sitio B tiene una respuesta mucho más amplia o distinta. ¿Okay? Esto se vivió en el sismo de México, y el efecto de la amplificación lo vemos aquí,
todavía no le... Ustedes conocen lo que es un espectro, pero que no lo hemos visto en detalle. El espectro grabado del terremoto de México de 1985, no 1982, está mal aquí. Tiene esta forma, y fíjense que a duras penas llegaba a 0,1 G las aceleraciones espectrales máximas para los periodos entre 1 y 2 segundos. Pero luego, por la acción del suelo blando que existe en la Ciudad de México, para diferentes profundidades, entonces tiene una forma de vibrar distinta. Y es lo que causó entonces amplificación de este espectro a estos tres espectros que vemos aquí, con el más grande a 37 metros de profundidad, cuando la profundidad del estrato de suelo blando es 37 metros, que fíjense el factor de amplificación tan grande que le aplicó a los valores de aceleración de 0,1 pasó prácticamente a 0,8, o sea, 8 veces más grande, y eso fue lo que generó que muchos edificios tuvieran muchos daños y algunos colapsaran en la Ciudad de México. Esto también se estudió en San Francisco con algunos terremotos. Aquí tenemos un caso particular del sismo de 1957. Aquí tenemos el perfil de la ciudad, que tiene dos depresiones importantes rellenas con materiales que han sido depositados a través del tiempo hasta llegar a la roca. Hay afloramientos rocosos en algunos sitios, pero la mayoría de la ciudad está construida sobre estos rellenos, o mejor dicho, materiales aluviales que se han depositado ahí con el tiempo. Y fíjense que bueno, las aceleraciones máximas del terreno no variaron mucho en algunas zonas, pero después en los suelos más profundos fueron prácticamente la mitad. Y la forma del espectro de aceleración, fíjense cómo cambia. En roca tiene esta forma, pero ya en el sitio menos profundo tenía esta forma, pero en los sitios más profundos, fíjense la forma como cambia el espectro. Nosotros vamos a estudiar qué es lo que hace que estas cosas pasen y por qué de esas cosas. Parte de lo que vamos a entender en este curso. Y las variables principales son las variables dinámicas del depósito. Y vamos a entender por qué ahora la metodología de predecir la respuesta dinámica en un sitio ha cambiado, y en lugar de tratar de colocar acelerogramas en todos los sitios que nosotros querramos estudiar, lo que hemos entendido es que lo ideal es que se tenga un registro en un afloramiento rocoso. Ese registro se lleva entonces hasta el punto en donde yo quiero hacer la predicción, considerando ahora que aquí estaba conectado a la atmósfera, pero aquí está con todo este peso por encima. Eso es un proceso que se llama deconvolución. Se obtiene entonces el registro modificado a profundidad y luego se lleva a través de los diferentes estratos para obtener el registro en la superficie, que es el registro que nosotros necesitamos para aplicárselo a los distintos edificios que tenemos en la superficie. Allí es importante entonces los parámetros que influyen. Hay algunos parámetros de la geometría, como la altura. Después está la velocidad de las ondas de corte y el módulo del material, cada uno de los materiales, el módulo de corte, y luego también el amortiguamiento de cada uno de los estratos. Y este amortiguamiento no debe confundirse con el amortiguamiento con el que se hacen los espectros en general desde el punto de vista de respuesta de las edificaciones, que se usa el 5%. Estos espectros corresponden a los niveles de deformación que
tiene el suelo. Y es algo importante que ustedes deben aprender y entender cómo se usa y por qué se usa y cuál es la diferencia con el espectro convencional que se presenta. Luego vamos a ver lo que se llama el efecto de licuación, cómo se genera la licuación, qué la causa, cuáles son las consecuencias de la licuación, que es esto que estamos viendo aquí. Fíjense que aquí estas personas, el terremoto de Japón, de Niigata de 1964, este edificio perdió totalmente la verticalidad por falla de la fundación, del suelo de fundación. Y las personas, fíjense, sacando sus enseres por la fachada del edificio. No sé si ustedes habían visto alguna vez esta foto. Este edificio también sufrió daños y fue mucho menor la inclinación de lo que tuvo este. Otro fenómeno que también es muy frecuentemente asociado con el proceso de licuación es esto, que es el fracturamiento del terreno, y algunos lo llaman el desparramamiento lateral. Está asociado también con la pérdida de capacidad del suelo por el aumento de la presión de poros, y otros como los volcanes de arena, así como estos. Estos fueron acá en Venezuela, en el terremoto de Tocuyo, en 1989, que fue un terremoto muy pequeño, 5 algo, y produjo muchísima licuación. Entonces también vamos a estudiar por qué es eso y cuáles son las diferencias entre un sismo fuerte y un sismo pequeño, dependiendo de las condiciones que está en el sitio para que pueda generar licuación. En relación con la licuación también vamos a ver la diferencia entre la práctica común que existe de utilizar una serie de ondas equivalentes cíclicas de un determinado tamaño basados en la aceleración o la deformación máxima del terreno. Cuando esta es la deformación que produce el sismo, entonces muchos autores han utilizado y han recomendado, y muchos de los métodos existentes para evaluar la licuación se basan en la utilización de este tipo de señal, sobre todo porque es más fácil de reproducir en el laboratorio. Y esa produce un incremento de presión de poros asociado con el nivel de deformación que se está trabajando y el número de ciclos que se le aplique al suelo. Entonces, el gráfico normalizado de licuación tiene esta forma. Cuando uno hace un análisis de respuesta del sitio, pero utilizando los parámetros dinámicos verdaderos, pero basados en intensidad, obtienes una respuesta parecida. Aquí no está normalizada la presión de poros, por eso que llega a 100, pero si lo normalizamos, esto va a llegar a 1, ¿no? Igual que esto. Y fíjense que la forma es más o menos parecida. Pero eso es una manera de representar los datos basados en una variable que no necesariamente es la que describe el proceso de generación de poros real durante un sismo, que lo hemos estudiado en detalle con unas técnicas nuevas que hay, con unos programas que permiten hacerlo, y resulta que la generación de la presión de poros, que la vemos aquí arriba, está asociada con una cosa que se llama la potencia del acelerograma, que define el sector fuerte del acelerograma, y que entonces no es necesariamente la intensidad, porque la potencia es uno de los componentes de la intensidad. Y vamos a ver la diferencia entre potencia de aceleración y la intensidad del sismo. Y esta es una de las diferencias, y esto también aplica a los daños a edificaciones. Como les comentaba antes, también uno de los aspectos que no necesariamente podemos evaluar con la atenuación, con
los parámetros de aceleración máxima del terreno, es que cuando uno le aplica, entonces uno calcula una intensidad asociada con la cantidad de ciclos que utilizó para que el material licuara, de ciclos equivalentes. Esto es tomando en consideración el método convencional, ¿no? Pero el método convencional solamente corrige por magnitud, pero realmente los parámetros con los que trabaja el proceso de licuación se atenúan con la distancia. Si esto es la distancia a un sitio, la menor distancia o la distancia epicentral, cualquiera de las dos, y esta es la intensidad de la carga cíclica que hay que meterle al suelo para que licúe, y esto también es distancia, y de esto es la pura magnitud. Entonces uno ve que con la misma magnitud tú puedes llegar hasta, por ejemplo, si la magnitud es 7,5, puedes llegar hasta más o menos 200 kilómetros para observar licuación. Esta curva verde que está aquí es la curva de magnitud 7,5. Esta es la curva de 6,5, esta es la curva de 5,5. Ellos parten de un valor de magnitud, de intensidad y magnitud cercano a la fuente, es largo, pero a medida que se avanza o nos alejamos de la fuente, fíjense que cae en forma logarítmica el valor de esa amplificación. Y cuando estamos a 200 kilómetros, estamos por aquí abajo, estamos aquí. Este es 100, este es 200 kilómetros. Y resulta que si comparamos este nivel de aceleración, de intensidad que medimos, la intensidad necesaria para licuar, fíjense dónde está. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto pueda dar este salto desde aquí hasta acá? Eso es precisamente uno de los aspectos que está asociado con el análisis de respuesta dinámica del sitio, y es una de las cosas que vamos a ver aquí en detalle. Lo otro que vamos a ver en algún detalle también es cómo es el proceso. Oye, se fue la luz. Vamos a ver si termino con esto antes de que se me apague la computadora. En el terremoto de Caracas de 1967 se evidenció que había una correlación entre el periodo del depósito y los daños a las edificaciones dependiendo de su tamaño. Entonces, los edificios más altos fueron los que tuvieron más daño en las zonas más profundas, donde los periodos del terreno eran más grandes. Los edificios de 14 pisos tuvieron casi 80% de daño y algunos colapsaron, mientras que esos mismos edificios en una zona como Katia a duras penas llegaron al 7-8% de daño. Con los edificios pequeños pasó lo contrario. En la zona de Katia, que la profundidad era alrededor de 50 metros y los periodos eran bastante bajos, 0,55 segundos por ahí, los edificios más pequeños fueron los que tuvieron más daños, pero esos daños llegaron escasamente al 22-23%, mientras que esos mismos edificios en la zona de los palos grandes, 0 daño. Ahora, ¿es esto aplicable a todos los sitios, con todos los terremotos? Esa es una de las cosas que vamos a estudiar aquí con un cierto nivel de detalle para poder dilucidar qué es lo que puede pasar en un terremoto, porque la conclusión de que los edificios altos sufren más en las zonas en donde los suelos son profundos y sufren menos en las zonas donde los suelos son menos profundos, es algo que quedó muy arraigado a raíz de este terremoto, pero que vamos a ver si eso se cumple en todos los lados de la misma manera con cualquier terremoto. Entonces, afortunadamente volvió la luz.
acaba de volver la luz. Voy a dejar de presentar ese material. ¿Tienen alguna pregunta por donde vamos hasta ahora? ¿Tienen algún detalle que quisieran conversar? Ok, recuerden que para la próxima, vamos a hablar ahora un poco de el plan de actividades. Lo voy a presentar para que lo conversemos. Ok, hoy estamos en la primera sesión, la semana 1 tenemos la primera sesión. Esto va a correrse un poco porque yo hoy lo que les estoy dando es una introducción de cómo vamos a llevar el curso y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a tratar, pero a futuro, entonces vamos a ver, vamos a tener que combinar dos clases, ¿no? Hoy vimos algunas cosas de estas, no las vimos, comentamos sobre algunos de estos temas y por eso es que me interesa, una vez que me pasen el chat, yo les voy a enviar entonces el material en las láminas para que ustedes puedan guiarse y como les dije, esto ustedes pueden darle clic y acceden entonces directamente a cada una de estas presentaciones. Fíjense que el próximo jueves es 1 de mayo, no tenemos actividades, que es el Día del Trabajador, no vamos a tener sesión, pero el día 8 de mayo entonces sí tenemos sesión y ahí vamos a combinar entonces el material que estaba previsto que se estudiaran para la clase de hoy, que no lo pudieron hacer porque no les habíamos entregado el material, pero ya hoy sí se los voy a entregar. Entonces vamos a abordar lo que estaba para esta sesión y para esta sesión. Okay, esta sesión tiene bastante material, entonces yo, en algunos casos, que hay algunas presentaciones que se relacionan no con una clase magistral, sino con una charla, yo les diría de qué lámina, y lo mismo con las que son tipo clase magistral, porque ya vamos a ver una, vamos a ver por ejemplo, este es mi canal de YouTube y como ustedes ven, algunas de las láminas dice Universidad de Carabobo y sísmica, es que yo he editado esto desde hace algunos años y lo he adaptado para las distintas universidades donde lo doy, ¿no? Entonces, si ustedes le dan clic a esta primera sesión que está acá, entonces van a conseguir, se les va a abrir esta pantalla y en esa pantalla ahí vamos a comenzar a ver lo que viene a continuación. Voy a callarme. Hola, Les habla el profesor Heriberto Echezuría. Yo lo voy a estar Yo acompañando, lo voy a estar guiando acompañando, en este guiando curso de sismogeotecnia. en este curso de sismogeotecnia. La temática de la La sismogeotecnia temática no es de la otra cosa sismogeotecnia no es otra que cosa la interacción que con las la áreas interacción comunes con las áreas entre la comunes ingeniería sísmica entre y la la ingeniería geotecnia, sísmica y la geotecnia, y las cuales inciden en los parámetros las de cuales diseño inciden para en los las obras parámetros de de ingeniería. diseño para las obras de ingeniería. Vamos a utilizar Durante el curso vamos a cuál utilizar era el básicamente mecanismo de generación de los terremotos. cuál era el mecanismo de Lo generación primero que de los empezó a terremotos. detectarse cuando se Lo empezaron a primero hacer que las empezó a grabaciones de los detectarse terremotos y se pudo cuando se hacer su empezaron a hacer ubicación las grabaciones de los terremotos y se fue pudo hacer su establecer ubicación, que la mayoría de los terremotos fue ocurrían establecer en que la zonas mayoría de los terremotos precisas. ocurrían Como ustedes en ven zonas en esta gráfica, precisas. los Como puntos ustedes ven en esta gráfica, los puntos del núcleo
está lo que se llama el manto, del divide en dos núcleo, zonas, inferior, está más frío, lo que se llama el más manto, externo, que se divide en dos está en zonas, contacto con la el corteza, manto superior, y el que es más manto frío, inferior que es está más en externo, contacto con está en contacto con la corteza, el núcleo, y el manto y inferior por está en ende es más contacto caliente. con Y finalmente el tenemos la núcleo, corteza, que y es la por zona más ende es más externa caliente. que Y conocemos finalmente todos tenemos donde la están los corteza, que continentes es y la donde zona están más externa, los océanos. que conocemos todos, Ahora donde bien, están los continentes y donde están este hecho de que el los manto océanos. tenga dos zonas, una más Ahora caliente bien, que la otra, este hecho origina de que el manto que tenga haya dos zonas, una más una caliente que la especie otra, de convección, origina corrientes que haya que una hacen que el especie magma de está en contacto convección, con el núcleo más corrientes caliente, que aumente hacen que su el magma volumen, está en disminuya su contacto con el densidad núcleo más caliente, y entonces busque aumente su volumen, ir hacia la parte disminuya su superior, a la densidad zona más fría, y para entonces busque continuar enfriándose. ir hacia la parte Eso hace superior, a que la zona a más medida fría, que el magma es para continuar empujado enfriándose. hacia allá, Eso hace que entonces él a medida que el recorre magma es una cierta empujado superficie, una cierta cantidad hacia a allá, lo largo de la entonces superficie, él recorre y luego una vuelve, cierta cuando superficie, se una vuelve a cierta cantidad densificar, a lo largo de la superficie, se hace y luego espeso, vuelve cuando otra se vez vuelve a densificar, a ser llevado hasta se la hace zona más en espeso, contacto con el vuelve núcleo. otra vez Esto es lo que se llama una a corriente de ser llevado hasta convección la zona para en contacto disipación con de el calor. núcleo. Esto es lo que se llama Ahora una bien, corriente esta de corriente convección para tiene la disipación de calor. peculiaridad de que Ahora en bien, la zona esta en donde corriente ella está permanentemente en tiene la contacto peculiaridad de con que en la la zona zona en ascendente, que donde está ella está permanentemente permanentemente en contacto con la corteza, la zona la ascendente debilita que está y la fractura. permanentemente en contacto con la Y una corteza, vez que la debilita la y la debilita fractura, y la permite fractura. que haya acumulación de magma entre las Y grietas, una vez que la lo debilita y la cual fractura, produce permite un que haya aumento de la acumulación masa de magma interior entre las entre las dos grietas, zonas, lo cual que se produce un traduce en una aumento de la fuerza masa lateral exterior que entre las dos empuja, zonas, que se separando traduce ambas en una componentes fuerza de la lateral que corteza empuja y forma lo que se llama separando ambas una componentes de la dorsal. corteza y forma lo que se llama Adicionalmente, una dorsal. cuando la corriente de magma Adicionalmente, está deslizándose cuando en la contacto corriente de con magma está la corteza, deslizándose en también tiene un contacto efecto con de arrastre, porque la es el corteza, fluido que está tratando también de tiene un efecto de llevarse arrastre consigo lo que porque está por es el encima de él. fluido que está Entonces, como tratando vemos, de hay doble llevarse efecto, consigo el lo que está por lateral en encima la de zona él. la dorsal, Entonces, como vemos, hay un doble efecto, el efecto de acumulación de magma y empuje lateral en la zona donde se forma la dorsal No se escucha nada. por acumulación. Me comentan que no se escucha. Ok, yo pensé que se escuchaba, pero No se escucha nada. bueno, pensé que se escuchaba. Lo había dejado porque precisamente esto es parte de lo que es la génesis de los terremotos, ¿no? Y está contenida toda en esta digamos, grupo de láminas que están asociados con una clase magistral que tiene esos temas. Volvemos al vamos a volver acá. Lo que quería era darles entonces el detalle de cómo acceder a cada una de las charlas o del material audiovisual que está contenido aquí. Entonces, nuestra próxima sesión, como les decía, va a ser el día 8 de mayo y va a ir entonces todo lo que está previsto para esta semana que estamos ahora y lo que está previsto para esa semana que está metido aquí en la sesión 2. Luego, yendo más adelante, tenemos la tercera sesión, la cuarta sesión. La sesión es una cosa y la semana cronológica es otra. Y en la semana 8, o sea, la sesión número 6, tenemos previsto tener un primer examen parcial. Yo voy a ver cómo hacemos para manejar esto. Y también vamos a tener una asignación de un trabajo para que ustedes lo realicen. Vamos a ver si combinamos el examen con el trabajo. Esto tengo que estudiarlo todavía para ver cuál es la mejor manera, ¿no? Porque es un poco complicado hacer los exámenes por esta vía. Pero
digamos que está previsto eso. Luego viene y tenemos también el natalicio del Libertador. Ok, estaba mandando un mensaje por el WhatsApp, ya yo voy a ver eso. Después del natalicio de Bolívar, que es la semana del 24 de julio, la semana del 31 está previsto que hagamos un segundo examen, ¿no? Y aquí en estas 2 semanas, la sesión 11 de la semana 12 y la sesión 12 de la semana 13, está previsto que tengan entrega de los trabajos y exposición de esos trabajos de investigación. Como son 6, vamos a ver, y para darle suficiente tiempo a cada uno, entonces lo he dividido en 2 sesiones para que hagamos eso, y aquí tendremos interacción de conversar sobre el alcance y el contenido del trabajo que haya realizado cada uno. Esto todavía estoy definiendo los temas. Próximamente yo les diré qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, o sea, sobre qué temas nos vamos a basar. Oigo propuestas de ustedes también. Si ustedes tienen algún tema particular que les interese abordar, lo proponen y lo conversamos, y entonces definimos si lo aprobamos o no. Entonces, dicho esto, yo creo que tengo ya cubierto lo que yo pensaba que íbamos a manejar en esta sesión. Misael me dice que ya pasó el chat. Voy a revisarlo para que todos estemos claros. Ajá, aquí lo tengo ya. Dinámica de suelos, Gustavo Salazar. No, profesor, ya usted está como administrador. Sí, Ok, ¿qué tengo que hacer yo? No tengo que hacer nada. correcto. Ya sí. Ah, Gustavo. No, profesor, ya usted está como administrador. Ah, yo soy el que estoy como administrador. Yo soy el que Sí. puedo agregar y sacar personas. Yo quería que eso lo Correcto. siguieran haciendo ustedes, Ya pero sí. ok. Yo les voy a pasar entonces dentro de un rato por aquí mismo el libro de texto y las láminas para el seguimiento del contenido de lo que vamos a ver en cada una de las sesiones. Muchas gracias, Gustavo, por ¿quién fue? Gustavo o Misael, ¿qué fue que hizo Gustavo Salazar. Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, por habernos hecho este magnífico chat. Estamos todos, estamos los 6 participantes y yo, ¿no? Sí, ya veo 7 miembros, ok, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún aspecto que quisieran exponer, hablar? ¿Qué les parece lo que lo que yo les estoy planteando? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna sugerencia? Recuerden, yo parto de una cosa, no es la mejor práctica quedarse callado y no participar. Esta es la oportunidad que tenemos para aclararnos, ver detalles, todas las cosas que nos interesa tener claras previas a la necesidad de hacer el acto de aplicación de lo que conocemos, ¿no? O de lo que estamos aprendiendo, y tener confianza en lo que estamos haciendo. Porque les quiero comentar que uno de los aspectos más importantes es que uno mismo como profesional tenga una forma de autochequearse.
el autochequeo es una de las herramientas más poderosas que puede tener un profesional. Y esas herramientas uno las consigue entendiendo, siendo capaz de hacer y tener la habilidad para aplicar. El triángulo que vimos allí del conocimiento, de las actitudes y de la capacidad de poder llevar a la práctica lo que aprendimos. Yo les voy a poner como ejemplo la responsabilidad que tiene un ingeniero residente. El ingeniero residente en una obra es el responsable de todo lo que pasa en la obra. Una mala costumbre que se ha generado es que el ingeniero residente en algunos casos no chequea adecuadamente el trabajo de los topógrafos y terminan echándole la culpa al topógrafo de que algo, alguna fundación o algún detalle de la obra no quedó bien. Déjenme decirle que eso no es así. La responsabilidad es del ingeniero, no del topógrafo. El topógrafo es un ejecutante y el ingeniero residente es el que es responsable de chequear y verificar que lo que está haciendo la persona está bien. Entonces, no podemos escudar nuestra responsabilidad en el trabajo que nos están haciendo otros para que nosotros terminemos una obra o hagamos un diseño o lo que sea. Lo mismo con un diseño. Si usted está haciendo un diseño de unas fundaciones, de un puente o de lo que sea, entonces usted es el ingeniero responsable del proyecto. Usted no puede culpar al ingeniero recién graduado que usted metió porque no supo hacer la fundación. En el mismo caso, no señor. El responsable es usted. Tiene que haber alguna forma de que usted chequee, bien sea por su propia capacidad o por una herramienta o por un grupo de personas que usted tiene que son calificados para hacer eso. Fíjense todas las opciones que estoy dando, de manera que eso quede bien antes de que lo descubra otro y después se niegue a pagarle, porque eso es lo que sucede a veces. Después llega la inspección y verifica que el trabajo no está bien hecho, entonces tiene doble trabajo, tiene que demoler el que está hecho, tiene que volverlo a hacer y se lo pagan una sola vez. Pero usted lo hizo dos veces. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no estuvo responsable de su trabajo, no tenía una forma de autochequeo. Y como digo, el autochequeo lo puedo hacer yo con herramientas personales mías, herramientas de cálculo, herramientas de verificación o lo que sea. Cuando es de diseño es un poco más así. Y cuando es de, por ejemplo, topografía, usted tiene que tener, bien sea planificado en el esquema de trabajo, que usted le quita las libretas a los topógrafos y los manda a levantar lo que estaba hecho y luego lo trae y lo dibujan en el plano a ver cómo está quedando, con cierto tiempo de anticipación para que las cosas queden bien hechas y no a posteriori de que usted las está chequeando cuando ya están hechas pero están mal. Y si no es el mismo grupo de topógrafos, usted puede tener, si la obra es muy grande, puede tener dos cuadrillas, una que replantea y otra que levanta lo que está replanteado en el sitio y lo dibuja en los planos y verifica. Eso es una de las maneras de hacerlo. De manera que el ingeniero residente, el ingeniero jefe del proyecto, tiene que hacer valer su responsabilidad y hacer que las cosas se hagan como debe ser. Para eso está, como les digo, el autochequeo. Entonces, muchas de las cosas que vamos a aprender aquí son base para que ustedes puedan tener
digamos, un concepto técnico sólido con relación al autochequeo, en relación con estos temas que son complejos, pero fascinantes. Y lo importante es que los tratemos aquí y que no los tratemos después en frente de otra gente en donde no estemos seguros de lo que estamos diciendo porque nos quedó una duda o porque yo no me atreví a preguntar cuando estábamos en clase. Yo siempre les digo a mis estudiantes, esto es aquí una cofradía y lo que se dice aquí se queda aquí, como el refrán ese que dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, lo que se dice aquí se queda aquí. Y ninguno va a ser menos porque preguntó o porque dijo que no lo tenía claro, etcétera. Eso no importa. Para eso estamos aquí, para poder solucionarlo en este momento que es cuando más nos conviene. No quedarnos con la duda para siempre. Claro. Me gusta que me contesten cuando yo pregunto. ¿Está claro? Tengo unas manitos que están por ahí con el pulgar hacia arriba, que son señal para mí de que Entonces están de entiendo acuerdo. Muy bien. entonces que en la próxima sesión Entonces, vuelvo a deberíamos ya preguntar, ¿hay haber alguna visto pregunta, lo que es hay alguna el pregunta, video valga la 1, ¿no? redundancia, Del o tema algún 1. aspecto que quieran señalar? ¿Quedó todo claro con el esquema de trabajo? Profesor, entiendo entonces que en la próxima sesión deberíamos ya haber visto lo que es el video 1, ¿no? Del tema 1. No solamente ese, tienen que haber visto lo que va para cada sesión. Voy a volver a presentar. Esta es la sesión 1 y este es el material que va para que está previsto que vamos a cubrir en esta sesión. Lo hemos visto muy general. Y para la sesión 2, que es la sesión del 8, está previsto todo este material que está aquí, en esta parte y hasta aquí abajo. Hay 3 videos y hay 2 grupos de lámina, etcétera. Bueno, en esta sesión vamos a cubrir este material que estaba para la sesión de hoy, más todo el material que está para la sesión del 8. ¿Está claro? Ahora. Y espero que lo manejen suficientemente bien. Por eso es que se los doy con tiempo. Y esta forma a mí me ha resultado muy práctica porque usted puede ver el material tantas veces como quiera, en donde usted quiera. Antes de acostarse a dormir o cuando se fue para la playa, tuvo un rato ahí, lo vio, etcétera. Usted lo ve cuando quiere y cuantas veces quiera. Pero cuando lleguemos a la clase, yo hago una introducción sobre el material y después me interesa que analicemos cada uno de los puntos y estemos claros de que lo hemos entendido bien. Fino. ¿Ahora sí está claro? Ok. Bueno, entonces, ustedes dicen, como si no hay más nada en las mentes de ustedes que son tan brillantes, espero que hayan asimilado todo bien. Esta grabación, yo grabo todas las clases, como les dije, todas estas sesiones, y las coloco en mi canal. Yo les voy a pasar entonces el link para que los que tengan a bien ver algo nuevamente de lo que tratamos el día de hoy lo puedan acceder en mi canal. ¿Está bien?